Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Dos beatos más en la lista de mártires albaneses, Luigi Palic y John Gazzuli. La Iglesia ha proclamado beatos a dos mártires albaneses, los sacerdotes Luigi Palic y John Gazzuli, en una ceremonia celebrada el sábado 16 de noviembre en la ciudad de Scutari, Escodra. Estos dos hombres de fe fueron calumniados y condenados injustamente, pero su testimonio de perdón y amor hacia sus perseguidores los convierte en ejemplos de santidad, cuenta Magda Kaczmarek, directora del Departamento de Europa del Este de la Fundación Pontificia Internacional ACN. Kaczmarek y dos miembros más de ACN estuvieron presentes en la ceremonia por invitación de Monseñor Mazafra, arzobispo de Escodra, como muestra de agradecimiento por parte de la iglesia local. Estos dos nuevos beatos se suman a los mártires de la opresión comunista que se dio años más tarde y que ya fueron beatificados en 2016 aquí en Scutari. Pero es importante recalcar que estos dos mártires fueron testigos de Cristo en años anteriores a la era del terror que vendría después, porque la fe en Albania nunca ha sido fácil. Albania es tierra de mártires, pero la sangre de estos mártires ha sido la semilla de la fe floreciente entre los jóvenes de hoy, explicó Kaczmarek. El padre Luigi Palic, sacerdote del orden de los frailes menores, nacido en Janievo, una región del Kosovo en la actualidad, fue víctima de la represión ejercida por los ocupantes montenegrinos durante la Primera Guerra de los Balcanes entre 1912 y 1913. Cuando los invasores ortodoxos intentaron forzar a la conversión a la población católica y musulmana, el padre Palic defendió la libertad religiosa y animó a los albaneses a permanecer fiel cada uno a su propia creencia. Acusado falsamente, el padre Palic fue separado de los otros prisioneros de camino a su proceso, despojado de su hábito y fusilado. Como se recordó durante la ceremonia de beatificación, murió diciendo: «Oh Jesús, sea por tu amor». El padre John Gazzuli, sacerdote de la diócesis de Sapa, vivió durante otra difícil etapa de la historia albanesa, cuando el régimen del presidente Ahmet Sogu, hostil a los sacerdotes católicos y a la doctrina social de la Iglesia, intentó eliminar la educación religiosa de las escuelas. El padre Gazzuli fue ahorcado en las afueras de Escodra en 1927, después de haber sido acusado injustamente de incitar al pueblo a una rebelión en noviembre de 1926. Antes de morir defendió su inocencia, perdonó a sus enemigos y confirmó su amor a Cristo diciendo: «Viva Cristo Rey, larga vida al Santo Padre, larga vida a la Iglesia Católica y larga vida a Albania». En conversación con ACN, Monseñor Simon Cooley, obispo de la diócesis de Sapa, afirmó la importancia del martirio de Palic y Gazzuli. Estos dos beatos, junto con los otros 38 mártires albaneses, son un gran ejemplo de fe viva. Simbolizan que nada nos puede separar del amor a Cristo, dijo, y añadió, haciendo también referencia a su escudo episcopal: «En la cruz se encuentran incrustadas las piedras preciosas de los mártires de la fe, una fe inquebrantable». Su resistencia ante la persecución ha inspirado a la Iglesia en Albania, que se ha levantado tras años de existencia oprimida y el sufrimiento de sacerdotes, religiosas y laicos. A pesar de la calumnia, las falsas acusaciones y la persecución, los sacerdotes Luigi Palic y John Gazzuli permanecieron firmes en su fe. Según el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, que presidió la ceremonia de beatificación, el ejemplo de estos dos mártires nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir de acuerdo con los valores del Evangelio y a resistir la tentación de la mentira y la falsedad. Un tema que ha adquirido una gran relevancia también en nuestra época, en la era de la posverdad.
A veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos parecer personas ridículas, dijo en su homilía. ACN aprovechó la ocasión para visitar proyectos que se están realizando en Albania. Durante la reunión con el arzobispo de Tirana, Durres, Monseñor Arjan Dodak expresó su gratitud a ACN por su apoyo durante los últimos años. También subrayó la importancia del testimonio de los dos nuevos mártires para los jóvenes de Albania. La realidad de sus vidas y de su testimonio han encarnado los verdaderos ideales de la pertenencia a Cristo, dijo. En una realidad social de abstracción, de virtualidad, nos despiertan a la realidad, a lo que significa dar la vida como nuestro Señor. En Albania, el régimen comunista intentó acabar con las religiones, destruyéndolas por completa. Después de la caída del régimen comunista, la iglesia resurgió de las catacumbas y Albania es hoy un ejemplo de entendimiento religioso entre musulmanes, bedkashides, católicos y ortodoxos. En un país sumido en la más profunda pobreza y aislamiento, ACN ha sido una de las organizaciones que ha apoyado con más de 400 proyectos el renacer de la iglesia local. En 2024, el país sigue siendo una prioridad de la Fundación por la falta de medios y de recursos. La iglesia local cuenta con numerosos misioneros de muchos países y de todos los continentes, distribuidos por todo el país. Uno de ellos es el padre Oscar Alejandro, sacerdote salvadoreño que lleva 10 años en Albania. Les pedimos que recen por la evangelización en Albania. Este país ha sufrido mucho, asegura el sacerdote. Aquí se quiso acabar con la fe. Quisieron matar a Dios en el corazón del hombre. Recen para que Cristo pueda venir de nuevo a muchos corazones y encontrarse con su amor. ACN lanza una campaña de Navidad por los cristianos perseguidos en Burkina Faso. Desde 2015, Burkina Faso, un país donde los cristianos representan alrededor del 25% de la población, se ha convertido en un foco crítico de la violencia extremista islámica. Especialmente desde 2019, sacerdotes, religiosos y fieles han sido cada vez más blanco de los terroristas. Los cristianos de este país de África Occidental, víctimas del derramamiento de sangre diario, son los protagonistas de la campaña de Navidad de este año de ACN por los cristianos perseguidos en Burkina Faso. El sufrimiento inconmensurable de los cristianos no puede dejarnos indiferentes, ha dicho Marco Mencaglia, director de proyectos de ACN Internacional. Con la campaña de Navidad de este año queremos apoyar a la iglesia local a través de ayuda de emergencia para los desplazados internos, proyectos de sanación de traumas, así como en su misión pastoral y educación. Los terroristas están tratando de dividir a la población que hasta ahora ha convivido armoniosamente, continúa Mencaglia. La Iglesia Católica está haciendo todo lo que está en sus manos para mantener buenas relaciones entre musulmanes y cristianos, con proyectos que sirven para promover el diálogo interreligioso, como los programas de radio diocesanos y la educación escolar. ACN quiere contribuir a un futuro más pacífico del país. Con la excepción del centro alrededor de la capital de Ouagadougou, todo el país, con sus aproximadamente 20 millones de habitantes, está afectado por el terror. La violencia continúa, ha provocado una de las crisis de desplazamiento con más rápido crecimiento en el mundo, con más de 2 millones de desplazados internos. Las víctimas son todos aquellos que no siguen la ideología islamista radical. La campaña de Navidad de ACN de este año tiene como objetivo animar a las personas de todo el mundo a rezar por los cristianos perseguidos en Burkina Faso y apoyarlos con donaciones, lo que permitirá realizar alrededor de 50 proyectos en las 7 diócesis afectadas por el terrorismo y la violencia en la frontera con Níger y Malí. Para las personas desplazadas internamente que llegan a un nuevo lugar después de huir del horror, esta ayuda es más que necesaria. Así lo cuenta una madre que tuvo que huir de Kandaga en la diócesis de Tenkodogo con su marido y sus 8 hijos a ACN. No tenemos trabajo, ni comida, ni dinero para comprar agua o leña. Si un niño se enferma, no tenemos medios para llevarlo al hospital. No tenemos platos, ni ropa, ni siquiera jabón. La respuesta de emergencia de ACN incluye alimentos,
medicinas y artículos de higiene a las familias desplazadas internas necesitadas y garantiza que los hijos de las personas desplazadas reciban educación. También se apoya a las familias de acogida que han acogido a familias de refugiados y que viven ellas mismas en condiciones precarias. Los proyectos de tratamiento del trauma también tienen una importancia existencial para la Iglesia en Burkina Faso. Hay niños que han tenido que presenciar cómo sus padres eran degollados, cuenta Mencaglia. Mujeres que también han sido testigo del espantoso asesinato de sus maridos, otras fueron violadas por terroristas. Muchos se han visto obligados a dejar todo atrás en pocas horas, sus seres queridos, sus hogares, su país. Con el fin de que los agentes pastorales puedan ofrecer una asistencia de calidad a las miles de personas que sufren traumas graves, ACN apoya la formación de cientos de sacerdotes, religiosos y catequistas en la atención psicoespiritual y la curación del trauma, subraya el director de proyectos de ACN. Según Justin Quiéntega, obispo de la diócesis de Hueguya, en el norte del país, a pesar de la devastadora situación en el país, la fe incluso se ha fortalecido. Los cristianos se niegan a quitarse las cruces a pesar del peligro que ese testimonio de su fe eso significa, ya que para algunos, muchos de ellos catequistas, puede significar la muerte. En un contexto tan difícil, el desafío es preservar nuestra identidad, de tal manera que arroje luz sobre esta situación, subraya uno de los socios de proyectos de ACN, enfatizando la necesidad de proyectos pastorales en Burkina Faso. Cristo nos ha dado una misión que es también nuestra identidad. Ustedes son sal, luz y levadura para este mundo. No se trata de soportar esta crisis, sino de vivirla en el Espíritu de Cristo para que se convierta en una oportunidad para dar testimonio de la fe. El discípulo de Cristo debe ver todo lo que le sucede con los ojos de su Maestro. De esta manera, ACN apoya a la iglesia local, por ejemplo, posibilitando que las personas tengan acceso a Biblias y libros religiosos, fuente de consuelo y esperanza de muchos fieles. ACN ayuda también con proyectos para reforzar la presencia y el servicio de sacerdotes y religiosas en zonas de crisis mediante la adquisición de vehículos, los estipendios de misas o la posibilidad de participar en medios de formación espiritual. ACN ha estado apoyando a Burkina Faso durante casi 30 años, pero ha ampliado su ayuda en los últimos años debido al aumento del terrorismo. Obispos lanzan una voz de alarma por la falta de paz en Haití. Ante la violencia desenfrenada que paraliza Puerto Príncipe y aísla a Haití del resto del mundo, la Conferencia Episcopal Haitiana exige al gobierno que actúe e insta a todos los haitianos a trabajar por la falta de paz en Haití y a superar el odio, en una carta a la que ha tenido acceso la Fundación Pontificia Internacional ACN. Debido a la catastrófica situación y el constante deterioro de la crisis de seguridad en la región, no hay vida propiamente dicha en el país, denuncia los obispos, que presentan en su mensaje un panorama desolador. La capital de Puerto Príncipe está rodeada de bandas, las escuelas permanecen cerradas y toda actividad ha quedado paralizada. Incluso el aeropuerto internacional Toussaint-Louverture está cerrado, lo que aísla a Haití del resto del mundo, lamentan. Según medios de comunicación, el pasado 11 de noviembre las bandas abrieron fuego contra un avión. Todo el mundo está en guardia, todos nos sentimos amenazados, ha explicado Monseñor Max Leroy Messidor, presidente de la Conferencia Episcopal Haitiana, en declaraciones a ACN. Desde hace ya 2 años venimos practicando una pastoral de supervivencia, pero desde el 11 de noviembre la violencia se ha agravado aún más. Según Naciones Unidas, en tan solo unos días, más de 20.000 personas de la zona de Puerto Príncipe han huido de sus hogares y además se han interrumpido las cadenas de suministros esenciales. No podemos esperar cosechar paz sembrando violencia. La paz es, ante todo, un don de Dios, pero requiere también el esfuerzo de todas las personas de buena voluntad, escriben los obispos en su mensaje. Exhortamos a los responsables del gobierno de la ciudad a actuar con determinación para restablecer la seguridad y garantizar la protección de los ciudadanos, conforme a su misión primordial de servir al bien común.
Y prosiguen. Hacemos también un llamado a los miembros del gobierno y de la sociedad civil y a los protagonistas de todos los bandos, tanto armados como no armados, para que reconozcan que ha llegado el momento de resolver este problema de permanente violencia. Es necesario actuar. Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, lleva años sumido en una profunda crisis política, social y económica. Las bandas armadas que siembran el terror con su constante violencia libran una feroz batalla para controlar territorios en los cuales imponer su dominio. En concreto, han cortado las principales rutas de transporte entre la capital y el resto del país, destruyendo así los medios de subsistencia y privando a la población de servicios básicos. A principios de julio del presente año, en Haití había casi 600.000 desplazados. En 2024, ACN apoyó a la Iglesia en Haití a través de casi 70 proyectos con más de 1,5 millones de euros. Entre otros, se promovieron emisoras de radio diocesanas, proyectos de placas solares, así como la formación de futuros sacerdotes, hermanas religiosas y catequistas. Además, se proporcionaron ayudas económicas a las religiosas y estipendios de misa para los sacerdotes. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.